Hola, hola, ¿cómo están? Matías Boizard acá en el podcast Más allá de la otra orilla. Y hoy día sí que vamos a empezar como siempre, saludando a mi exclusiva audiencia. Ya ustedes saben que somos muy pocos y, bueno, un amigo decía, somos pocos pero locos. Y no, yo creo que no. No, acá el único loco debo ser yo. Bueno, quizá hay otro loco o alguna loca por ahí, pero yo creo que el único loco acá soy yo. Y si escuchan algún tipo de ruido constante, como un zumbido, debe ser el ventilador que tengo aquí al lado, porque la verdad es que hace un calor infernal. Y a decir verdad, también me está costando muchísimo encontrar los espacios adecuados para poder grabar los episodios del podcast. Pero eso no debiera importarnos, suponiendo que toda la edición de audio que tengo detrás haga el trabajo que tiene que hacer, que básicamente es reducir ruido, a aplicar uno que otro efecto, un poco de ecualización, que son algunos de esos talentos adquiridos que uno ha ido desarrollando con el tiempo, un poco herencia de también dedicarse a la música fuera de la escritura. Pero sí, el tema de hoy es, y en este momento, más que el tema de hoy, porque el tema de hoy es otro, en este momento es darle las gracias por estar acá acompañándome, compartiendo conmigo este espacio de desahogo. Ustedes saben que en este momento soy yo contra el micrófono, no tengo nadie que esté contra mí o a favor de mí, puede ser las dos cosas, pero soy yo solo. En algún momento espero que haya alguien más, poder invitar a otros participantes a este podcast. No sé si se animarán a grabar a las 7 de la mañana, que es el horario ideal que yo tengo. No, mentira. Jamás ha sido a las 7 de la mañana. No, sí, sí, hubo un tiempo que era a las 7 de la mañana. Pero no, esta vez no es así. Y, y nada, pues estamos a 23 de enero del 2026 o 2026. Ya les dije un poco cuáles eran mis reparos respecto a cómo se pronunciaban las fechas. Y ya he hecho varios spoilers respecto a qué es lo que se viene en este episodio. Varios spoilers. Así que entremos directamente en el tema y les voy a contar qué es lo que ha ido sucediendo. Bueno, el año pasado yo participé en varias convocatorias literarias. Una convocatoria es prácticamente algo así como un concurso literario. Se plantea un tema, se pide que los interesados participen y una vez que salen los resultados, como estas convocatorias son normalmente iniciadas por una editorial, la editorial te dice, ¿sabes qué? Saliste seleccionado, pero voy a necesitar que me colabores para la publicación y difusión de este libro. Porque normalmente los que ganan las convocatorias son finalmente obras que son publicadas dentro de algún tipo de antología. Y yo dije, bueno, es no él, sino que es la tribuna más adecuada para poder promocionar lo que estoy haciendo. Y este promocionar lo que estoy haciendo, obviamente, es escribir. Un autor que no lo conoce nadie necesita una audiencia, aunque sea una audiencia que resulte de cierta manera prestada. ¿Qué es lo que fue pasando? Empecé a salir seleccionado en estas convocatorias. Dicho sea de paso,
Esto es obviamente el resultado de ir, entre comillas, refinando mi proceso de escritura y además de postular con las piezas, o más bien con los poemas o cuentos que resultan ser más fuertes. Ya, es decir, no es como es muy a los señor Miyagi, siguiendo el consejo del señor Miyagi, que no vas a pelear una batalla que no vas a ganar. En este caso no estoy ganando, pero sí estoy saliendo seleccionado. ¿Qué es lo que sucedió? El tema narrativa ya lo tenía relativamente cubierto. Salí seleccionado inicialmente, esto fue el año pasado, en 3 convocatorias. Una convocatoria de cuento general, una convocatoria convocada, y bien digo convocada, porque es una convocatoria, por la misma editorial, y esta convocatoria era de cuento erótico. Mandé, obviamente, un cuento al cuento general y un cuento al cuento erótico. Y después me entero que salieron las dos. Y fue muy divertido, y esto también lo comenté en uno de los episodios anteriores, que me llamaron por teléfono, y cuando me llaman por teléfono dicen: aló, Matías Boizard. Y ustedes ya saben, Matías Boizard es mi seudónimo. Ya, si quieren investigarme pueden ir al Instagram, ahí yo ya tengo súper abierta mi identidad real. Ya, esto es, no soy un superhéroe, así que no tengo que ocultar mi identidad. Pero si quieren investigarme, me pueden encontrar en Instagram. Mi cuenta está abierta. De hecho, si me quieren seguir, síganme también. O sea, están totalmente invitados. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Matías Boizar. Después postulé a otra convocatoria, también de cuentos, Mi mente en penumbra. Y era un cuento más bien psicológico. Y me mandé un cuento corto, de una plana, pero que salió con una evaluación súper alta. Y esto es lo que me gusta de las convocatorias que convoca esta editorial, que ellos te entregan una evaluación del por qué saliste seleccionado. Y te van indicando y te dan un pequeño resumen, y eso realmente se valora. Después salí seleccionado con otro cuento, un cuento bastante particular. Ya les había comentado también. Es un cuento que uno, y también me he resistido a contarles demasiado de este cuento porque es demasiado spoiler, y leer el cuento necesita que sea sin ese spoiler. Pero uno lo empieza a leer de una manera y resulta que el cuento es una cosa totalmente diferente. Y obviamente eso no fue lo que llamó la atención, o por lo menos ni siquiera lo mencionaron en el resumen de la evaluación. Sin embargo, salió seleccionado. Y después yo decía, bueno, me falta solamente cubrir el ítem poesía. Y también había postulado a una convocatoria, más bien, había presentado unos poemas a una convocatoria de poemas, bien digo. Uno era de haikus, ya les expliqué lo que es un haiku y también les conté de esta convocatoria, pero lo repito por si alguien no ha escuchado los episodios anteriores o no quiere escucharlos, absolutamente válido. Un haiku es una estructura poética japonesa que tiene la particularidad de una rigidez silábica. Y esta rigidez silábica viene dada porque son 3 versos
el primer verso de 5 sílabas, el segundo de 7 y el tercero de 5. Entonces, esta compresión en el lenguaje obliga a que uno tenga que desarrollar las ideas de una manera totalmente diferente a lo que vendría siendo, por ejemplo, la poesía libre, que normalmente son frases sin ningún tipo de extensión, o más bien versos sin extensión. No hay cantidad de versos o alguna restricción al respecto de una estrofa, y también no hay restricción silábica, a menos que obviamente uno se esté ajustando a algún tipo de esquema poético, o más que un esquema, bueno, sí, es un esquema, pero es más bien una estructura poética, como por ejemplo las décimas. Y las décimas tienen una estructura que me la supe de memoria en el momento que empecé a jugar tratando de construir décimas, y de hecho tengo un par de experimentos, pero después se me olvidó porque la verdad es que es una estructura que te obliga a seguir una rima, a seguir una cantidad de sílabas y una cantidad de versos específicos. Ya tiene varias cosas las décimas. Ya es es un experimento muy interesante aventurarse a crear algo con décimas. Bueno, aparte del de haikus, me lancé con un poema en la convocatoria La noche como territorio. Ya tenía un poema que se refería a la noche y también salió seleccionado. Y en ese mismo periodo yo dije, más bien me dije a mí mismo, Matías, te está faltando solamente el poema romántico. Porque, ya seamos sinceros, escribir un cuento romántico, la verdad es que no me nace, es súper difícil. Ya, escribirle al amor, vamos a decir que, ya lo mencioné también en un episodio anterior, escribirle al amor es entre comillas fácil. Y no es que sea fácil por un tema de, oye, es fácil escribirle al amor, sino que cuando el corazón es el que agarra el lápiz, nada que hacer. El corazón es el que manda. Ya, y eso yo lo sé con conocimiento de causa. Si dejo que sean los sentimientos los que guían mi pluma, olvídense, el resultado puede ser obviamente un poema que posiblemente salga seleccionado en alguna convocatoria. ¿Ya? Y lo digo un poco riéndome también porque los poemas que pienso mucho, ni un brillo, pero los poemas que vienen crudos, que vienen corazón abierto y corazón escribiendo, sí son muy bonitos, sí tienen mucho sentido, sí pegan fuerte. Entonces me mandé un par de poemas a esa convocatoria porque te permitían mandar hasta 2 poemas y salieron los 2 seleccionados. Entonces cubrí el tema del poema romántico. Y esto empieza a pasar en un enero que viene, entre comillas, bastante complicado en lo que se refiere al día a día. Ya todo lo que está pasando se me está volviendo complicado, tiene muchas dificultades, tiene una carga emocional importante. Y esto de alguna manera me está diciendo que el universo, de alguna manera misteriosa, a pesar de que racionalmente podríamos decir que esto no tiene ningún maldito sentido, pero el universo parece querer equilibrar la balanza. Si algo malo te pasa o algo
o algo te genera algún tipo de complicación, uno puede encontrar ciertas cosas muy pequeñas quizás, que inclinan la balanza a tu favor o que tratan de inclinarla a tu favor. Y bueno, el spoiler que mandé, el último spoiler que mandé en el que les decía atentos a este episodio en particular del podcast, tiene algo que ver con uno de esos poemas. Tiene algo que ver. Pero ahí sí que no me quiero mandar ningún tipo de spoiler. Ahí voy a esperar a que salga la publicación. Seguramente voy a copiarle el formato a algún Instagramer que lo que hace es leer sus poemas filmando el libro y cómo va moviendo las páginas de su libro. Lo más probable es que haga eso mismo. Porque es un formato atractivo, tiene su brillo y hay que decirlo, la voz del poeta siempre tiene algo. Yo hago el ejercicio y no es porque me guste cómo resuena mi propia voz, pero sí hago el ejercicio de leer en voz alta, escucharme, ver cuáles son las inflexiones que estoy haciendo, cómo enfatizo o suavizo ciertas frases de acuerdo a lo que están diciendo y cómo también ajusto mi voz al tipo de poema o al tipo de texto que estoy leyendo. Ahora hace un rato estaba trabajando en el manuscrito del libro Tu mano sobre la mía, el libro nuevo que terminé hace poco. Y de hecho ya tiene forma este libro, pero obviamente si lo quiero presentar a algún editorial, tengo que preparar un manuscrito de acuerdo a las exigencias de este editorial, que normalmente es un documento Word en Times New Roman, o sea, la tipografía Times New Roman, tamaño 12 para los párrafos, interlineado 1,5, eh, página tamaño carta. Y esto obviamente hay que hacerlo y hay que hacerlo prácticamente a mano. Y me toca hacer una revisión de todo el texto porque obviamente cuando copié de un lado para otro, perdí elementos de formato que los tengo que ajustar porque tampoco quiero mandar un desastre de archivo. Y fuera de eso tengo que además complementar con lo que viene siendo el resumen del libro, eventualmente una propuesta editorial, que es otro tipo de documento que tiene ciertas características bastante puntuales, y además una biografía que trate de alguna manera de decir quién soy, quién es este escritor. Y lo otro que me está pasando es que al ser una novela corta, estamos hablando de cerca de 15.000 palabras. Y pensemos que una novela, entre comillas, normal, son cerca de 40.000. Entonces estamos hablando de un libro que probablemente va a tener, con suerte, 100 páginas. ¿Ya? Es decir, un libro que uno se come en una sentada. O sea, es como un paquete de galletas. Ya tú te sientas con un paquete de galletas y si te gustan las galletas se acaban en un rato. Ya eso me pasa, yo diría que todas las noches cuando me baja el azúcar, o cuando me bajan las azúcares, como digo yo, las azúcares que contienen las galletas, porque las galletas tienen unas azúcares muy particulares, que tienen obviamente sabor al azúcar de las galletas. Ya, sí, fome, no importa. Pero acabo de hacer un pequeño, o sea, una primera aproximación a una editorial y vamos a ver qué resulta de esto. Puede ser entretenido, o sea, yo digo, siempre me lo he planteado, aparecer publicado en físico por un editorial siempre es un ejercicio que va a resultar entretenido.
porque puede llevar muchas cosas de la mano. O sea, puede ser, ok, tenemos un lanzamiento del libro, tenemos una presentación, tenemos una firma de autógrafos, tenemos una feria, tenemos cualquier cosa que al final termina, por un lado, publicitando el libro y significando obviamente una ganancia para la editorial, porque por cada venta obviamente ellos se llevan cierto porcentaje, el autor se lleva otro porcentaje que también lo he dicho, no recuerdo si lo dije en algún episodio anterior, pero lo voy a decir ahora, y si lo he dicho, lo estoy repitiendo ahora. A mí no me interesa hacerme millonario escribiendo. Yo quiero dejar una huella, quiero que alguien en algún momento encuentre un libro mío en la repisa y pueda decir, mira, ¿sabéis que este libro eh, lo escribió Matías Buissard? No lo conoce nadie, pero es un libro que resulta entretenido de leer. O puede que haya gente que termine sintiéndose muy identificada por el tipo de historias que estoy contando, que también me gustaría. Entonces esto se vuelve un camino bastante ajeno a los caminos que yo normalmente estaba acostumbrado. Pensemos que yo no soy una persona que tenga ni demasiados amigos, ni que sea demasiado social. Me considero una persona súper tímida, que se transforma un poco frente al micrófono y eventualmente en un escenario con un instrumento en las manos. Pero eso no es el Matías Boizard, o más bien la identidad que hay detrás de Matías Boizard. Volviendo a este tema que tengo una identidad de superhéroe, que sacándome el disfraz de escritor y de podcaster o de instagramer, no sé en realidad cómo decirlo. Y no me considero un influencer para nada, pero sacándome ese disfraz, obviamente hay una identidad detrás que es absolutamente diferente y que se dedica a otras cosas y que se gana la vida haciendo otras cosas. Entonces el tema de aparecer como escritor, de finalmente tener esta presencia que trasciende a la presencia netamente digital, viene siendo un ejercicio que a mí se me vuelve muy atractivo, porque me saca de lo que está definido como mi zona de confort, que en el fondo soy yo y mis mascotas, y mi esposa, y mi propio caos personal. Así que, chicos y chicas, ahora creo que me voy a ceñir a este guión mental para este episodio. Los dejo invitados a que se suscriban al podcast, que ahora, además de estar en Spotify, está en YouTube. Así que pueden encontrar los capítulos del podcast en YouTube si me buscan como Matías Boizard. Los dejo invitados a que me sigan en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Boizard. Tampoco me puse demasiado creativo, así como poner Matías Boizard, escritor o poeta o no sé, poeta Boizard. Pueden haber muchas variaciones, me puedo poner demasiado creativo, pero decidí respetar un poco el seudónimo y dejarlo en Matías Boizard. Espero que si alguna vez salen los libros publicados, alguien se acerque a mí y me diga, Matías, quiero comprarte el libro, o quiero una versión autografiada. Claro que esas no van a ser como los libros míos, como los libros que estoy autoeditando, que finalmente es una autoedición bastante artesanal y además lleva esto de la encuadernación tradicional y los autógrafos, pero bueno, ustedes saben, y dedicado así exclusivamente para la persona que lo compró.
es algo totalmente diferente. Acá hacer un libro editado por una editorial, un libro físico, así como los que pueden encontrar en una librería, no algo que van a encontrar en un baúl del abuelo, así como el mapa de los Goonies, por ejemplo. Así que, chicos y chicas, los dejo invitados a que me sigan en redes sociales. Ya no les voy a dar la lata a repetir de nuevo. Les agradezco hayan compartido conmigo este espacio de desahogo, es que me hayan regalado estos minutos de su tiempo, porque yo sé que su tiempo es hiper valioso y sobre todo un día viernes en la tarde en el cual uno lo único que quisiera es apagar los motores y dedicarse a hacer nada que exija un esfuerzo mental. Y nos estaríamos escuchando en el próximo episodio con algo de fe la próxima semana. Van a pasar algunas cosas la próxima semana, así que seguramente va a justificarse un episodio nuevo. Y eso pues, nos estaríamos escuchando entonces. Un abrazo a todos. Chao, chao.